Bueno, damos inicio a la segunda ronda, y damos la palabra a la sociedad concesionaria. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, aquí la verdad es que el MOP ha dicho varias cosas que por lo menos me llaman la atención. La verdad es que me gustaría haber visto a alguien que haya estado en la obra para decirle, Dios, qué mal les contaste la historia, porque con respecto a los paralelismos y estas supuestas obras adicionales, improductividad, esto no pasó así. De hecho, hubo 3 paralelismos prácticamente que recuerdo que se proyectaron en un inicio y que no fueron construidos de la manera, o la solución última no fue de la manera que se dispuso en un principio. Por ejemplo, tenemos el paralelismo del 12.000, en el cual había básicamente la primera proyección era mover una de las tuberías, y que en definitiva fue la propia sociedad concesionaria quien propuso como una solución poner una losa de protección a esta tubería, y eso ahorró mucho en cuanto al incremento, digamos, a la modificación de las obras, ahorró mucho dinero en este sentido. Hubo otro paralelismo, que fue el del 15.000, que también inicialmente la traza de las vías de la vía concesionaria afectaba una de las tuberías, y que la sociedad concesionaria modificó la traza, movió el trazado inicial aprobado por el inspector fiscal un par de metros para que en definitiva la tubería no fuera afectada, también generando un ahorro en el inicial monto proyectado. Y con respecto a a lo que ellos aseveran sobre los muros y tal, en los planos ASBIL en ninguna parte aparecen estos muros. Las obras y las facturas que se emitieron en ninguna parte pagan estos muros. Otra cosa también que queríamos decir es que se ha hablado mucho de sobreexcavaciones, y aquí lo que se está solicitando no son sobreexcavaciones, es simplemente que inicialmente el proyecto consideraba una sección tipo X, y que esa sección tipo X en la realidad fue otra. ¿Ya? Lo que una sobreexcavación es cuando yo considero un perfil tipo y yo no lo ejecuté, hubo derrumbes, o el perfil tipo decía que era 1 metro y yo me sobreextendí en 3 metros. Aquí se está cobrando únicamente el P por Q, el perfil tipo que en definitiva fue el que se construyó sin considerar los posibles sobreanchos, o simplemente o sin considerar los taludes y los desprendimientos de taludes, es lo que se ha ingresado y se ha hecho pago efectivo de ello. ¿Cuáles son las principales diferencias que existen entre el perfil que se aprobó en su momento y el perfil que estamos solicitando que se reconozca? Es, por ejemplo, la profundidad de la excavación. Pudimos ver en la primera presentación que la magnitud de las obras fue una totalmente distinta a la inicialmente prevista. Los taludes, tal como incluso lo reconoce aquí el Ministerio, no se dio en las condiciones que se pretendía en una primera instancia en el proyecto. Los taludes fueron, en definitiva, si mal no recuerdo, en una relación 2:1, cuando inicialmente el proyecto los consideraba totalmente verticales, y no se está cobrando en ningún caso la sobreexcavación que hubo de ellos. Entonces, para terminar, dado el tiempo que tenemos, como idea fuerza, me gustaría decir que las facturas y los pagos emitidos por la sociedad concesionaria nacen y se desprenden de las mediciones efectivas recogidas de los planos ASBIL. Aquí no se está cobrando una obra adicional ni una obra que desconocía el inspector fiscal, o obras que no se han hecho. No se están cobrando tampoco sobre excavaciones. Es simplemente un P por Q, un Q que está basado en las obras realmente ejecutadas, y un P que fue convenido en las primeras instancias con el inspector fiscal. Por último, decir que, claro, hacia arriba, el inspector fiscal, la verdad es que le cuesta mucho aprobar todas las modificaciones, pero hubo varios de los presupuestos y de las modificaciones de servicio que en definitiva el monto inicial bajó. Bajó el inicial proyecto aprobado, el presupuesto asociado a este proyecto bajó, y que ahí no hubo ningún problema en reconocer la baja de estos cambios de servicio. Eso es. Una cosa corta.
Sí es efectivo que dentro de los presupuestos presentados para el tramo interurbano existieron 3 paralelismos que fueron rechazados. Eso es efectivo. Ese rechazo se le transmitió a la empresa de servicio, las causas de ese rechazo, porque eran tuberías preexistentes del lado donde no existía ampliación de la calzada, pero que la compañía alegaba que estaban a menos de la distancia técnica establecida por la norma. Eso sí fue traspasado a la compañía de servicio y no están cobrados ni considerados en el ASBIL. Eso es una precisión. El inspector fiscal lo rechazó, efectivamente. Nosotros nos dimos vuelta, le dijimos a la compañía de servicios, te han rechazado tu paralelismo porque no era necesario, porque no eran parte de las obras concesionadas. Seguían estando a 80 centímetros en vez del 1,5 metros que pide la norma. Y eso inclusive ha quedado de verlo y analizarlo y guardárselo la salvaguarda de poder reclamarlo o ante vialidad o ante con ellos consideren prudentes esos cambios. A modo de resumen, honorable panel, y para efectos de culminar nuestra presentación, simplemente señalar en términos generales que la cláusula 1.8.19 de las bases de licitación son absolutamente claras, los costos de gestión están incorporados a este proceso, a este sistema de distribución de los riesgos y también de contribución a la deuda, lo dice claramente, y si pudiese existir alguna duda, de todos modos, la misma cláusula en términos generales habla de costos asociados a la construcción y también a modificaciones de los cambios de servicio, todos conceptos que son mucho más extensivos que la construcción en sí, que es lo que nos dice el Ministerio de Obras Públicas en su presentación. Finalmente, no olvidar que existieron actos administrativos durante el proceso que aprobaron, validaron y reconocieron estos costos de gestión. Estos costos administrativos han sido citados en las presentaciones, pero hay uno que es importante. ¿Por qué? Porque el ordinario 1748 implicó que el inspector fiscal volvió sobre sus actos y revisó ese ordinario y mantuvo los gastos de gestión en el mismo porcentaje que está reclamando esta parte. Y por lo tanto consideramos que ese reconocimiento y aplicación práctica del contrato debe ser considerado por este panel. Finalmente, el Ministerio de Obras Públicas, tanto en su presentación como en su escrito observaciones, página 18 específicamente, reconoce que en otras obras han procedido y se han reconocido gastos de gestión en distintos porcentajes, pero que ha existido un reconocimiento y eso, a lo menos jurídicamente, podría incluso interpretarse como una confesión espontánea de parte de que es procedente. Y finalmente, respecto a los cambios de servicios húmedos, como bien dijo Felipe, acá estamos hablando del P por Q. No ha habido ineficiencia, el Q está determinado por los planos ASBIL y por las facturas que hemos acompañado a este honorable panel y los precios estaban aprobados por la inspección fiscal. Por lo tanto, no existe nada que pueda reprocharse respecto a esta parte para efectos de poder someter a este panel esa discrepancia y poder cobrar lo que considera esta parte que legítimamente le corresponde a mi representada, principalmente en la incorporación al BPI. Y finalmente, y como argumento residual y final, señalar que los mayores costos por cambios de servicio sobrepasaron esas 100.000 UEFs que están en las bases de licitación en un 500%. Y por lo tanto consideramos que ello es absoluto y completamente relevante para determinar que acá no existía una situación de equilibrio. Las reglas están claras, no responde ilimitadamente respecto a ello la sociedad concesionaria porque puede incorporar ese sobrecosto al BPI, pero la extensión fue absolutamente imposible de prever por esta parte cuando hizo la oferta. Finalmente, honorable panel, el Ministerio de Obras Públicas, durante su exposición, planteó que la sociedad concesionaria, el Ministerio de Obras Públicas, en la persona de su representante en el contrato de concesión, esto es el inspector fiscal, tendría la posibilidad de poder no aprobar los proyectos y en la medida que no los aprobara no se pueden reclamar. Asimismo, en la misma idea, tenemos que, si no se le entregaran los antecedentes necesarios al Ministerio de Obras Públicas, que también sería discrecional, qué antecedentes son necesarios para poder repetir en contra de la empresa de servicio, bueno, creemos que existe un error en ello. Ello no se encuentra ajustado, porque existe un marco legal, existe un marco contractual, y que en la práctica es el propietario de estas empresas de servicio quien le exige a la sociedad concesionaria ejecutar las obras. Esta persona que en la oferta se presenta como capaz de gestionar por estas obras no puede a esta empresa de servicio, que es monopólica, rechazar sus proyectos, sino que la labor de la sociedad concesionaria es entregárselo al Ministerio de Obras Públicas.
¿Dónde está el equilibrio de don Roberto? El equilibrio está en el ejercicio de la potestad que se le entregó al Ministerio de Obras Públicas de repetir en contra de la empresa de servicios y hacerlo en los plazos dispuestos en la ley para poder hacerlo y bajo los mecanismos que se encuentran dispuestos para poder hacerlo, ya sea a través de un juicio ejecutivo, a través de un juicio ordinario, etcétera. Pero reclamarlo, el ejercicio de esa facultad es aquello que da el equilibrio completo de quién es, en definitiva, quién debe hacerse cargo de esos costos de servicio. Expositor, se acabó su Es la tiempo. empresa propietaria. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas a los expositores? ¿No? Roberto Añuret. Sí, yo reiterar que, por favor, si nos pueden mandar los contratos que se firmaron con ADA y la boleta de garantía que dicen ustedes, sus copias, por supuesto, de lo que dicen ustedes que les otorgaron. Sí. Bueno, y deduzco de que si las facturas se hicieron con los ASBIL, como dicen ustedes, y el MOB me dijo que no, el MOB dijo que, a ver, voy a repetir las palabras del MOB, me corrigen si estoy equivocado, pero que el inspector fiscal aprobó los planos ASBIL. Y mi pregunta fue, ¿los planos ASBIL eran los mismos que los proyectos que él aprobó? Me contestaron que sí. Esos proyectos que él aprobó en términos de costo eran más bajos que lo que reclama la sociedad concesionaria. Por algo están reclamando un aumento de costos de lo último aprobado por el inspector fiscal. Pero me dijo el MOB, los planos ASBIL son exactamente iguales al último proyecto aprobado por el Ministerio de Obras Públicas. ¿Eso es así o no Perdón. es así? No, yo creo que hay una imprecisión. Los planos ASFI son lo que está exactamente ejecutado en terreno. Claro. Lo que está ejecutado en terreno y lo que comprobó el inspector fiscal, inclusive para aprobar los planos ASBIL, es ir a terreno y saber si la tubería está a 5 metros de la orilla, si la tubería está en esa condición, si la cámara está ahora se ocupan puntos coordenados, si la cámara está en tal coordenada, si la cámara tiene tales dimensiones. Eso es lo que comprobó. Los planos respecto al proyecto, y como bien señala el Ministerio, fueron modificándose respecto a las distintas versiones que se iban entregando, a las distintas consideraciones de terreno que se iban dando, o al avance de las obras, y por eso se iban entregando esas modificaciones. Lo que sí se comprobó es que el plano ASBIL era lo que está ejecutado en terreno. No, si eso lo tengo claro. Si el tema es, aquí el tema de la discrepancia es si lo ASBIL, es decir, lo construido, corresponde a lo aprobado. Esa es la discrepancia que tenemos acá. Es que sí, el MOB dice que sí corresponde y por lo tanto no hay que pagar nada. A ver, yo creo que la diferencia va en los movimientos de tierra y en la forma de construir, más que si la tubería está a 5 metros. La tubería está donde está y quedó como quedó, y es lo que está en los planos reflejados. Si para hacer esa tubería hay que hacer entibamiento, hay que hacer entibaciones, o si después de la normativa, tomando en cuenta también que aquí hubo un terremoto el 2011, si después de eso cambió y por medida de seguridad había que hacer otro tipo de excavaciones, o la empresa de servicios se sentía más segura, separando, vuelvo a decir, esto es una zona urbana, hay gente caminando por los lados, tal vez las condiciones que ellos, o que se exigieron en la obra implicaban cambio en el método constructivo, es lo que está cambiando. O sea, había que hacer una excavación de 6 metros para meter una tubería de 1, eso es lo que se está... No, sí, yo entiendo perfecto, pero el concepto aquí es que lo aprobado no corresponde a lo ejecutado. Y lo ejecutado Sí. es lo que está en los planos ASBIL. Correcto. Ya, eso es lo que quería tener claro, ¿no? Pero el MOB dice no, lo que se aprobó fue lo que se ejecutó, no hay diferencia. No, por eso, es más, cuando se aprueban, volviendo un tema un poco más atrás a la pregunta, no en este caso, pero los demás cambios de servicio, si se cambia menos o se hace menos, se cobra menos, no se cobra lo aprobado. Por ser muy suma alzada, si la compañía eléctrica, que es más fácil, había presupuestado que iba a cambiar 22 postes y se logran salvar 3 o 4 postes, se cobran los 19 ejecutados. Entonces, la suma alzada ahí lo vamos verificando con los planos ASBIL. Y de hecho hay varios ejemplos en este contrato y en otros. Sí, pero en este caso lo que ustedes están reclamando es que lo construido, los planos ASBIL o planos como construido, son Sí. distintos a lo aprobado. Sí, correcto. Okay. El MOB dice que no son distintos, son lo mismo. Eso quería aclarar. Perdón, es que la salvedad ahí, a ver, no se ha construido un proyecto distinto al aprobado, ¿ya?
Lo que pasa es que las mediciones resultantes A ver, del... proyectos distintos que yo tengo, si tenía que hacer 100 excavaciones, ahora tengo que hacer 150, es distinto ya. Puede Sí, que el trazado sea el mismo. Y efectivamente, la carretera es la misma. efectivamente, el Pero proyecto... si hay mayores obras, no es el mismo proyecto. el proyecto, aquí no hay mayores obras. ¿Ya? Aquí si el proyecto aprobado decía que la tubería se tenía que correr 5 metros, efectivamente la tubería se corrió 5 metros. Si el proyecto aprobado decía que tenían que haber 10 cámaras de inspección, se construyeron las 10 cámaras de inspección. ¿Ya? Lo que se está reclamando aquí es que las mediciones, y sobre todo es que las que sufrieron una mayor variación, fueron aquellas relativas al movimiento de tierra. Lo que se está persiguiendo que se incorpore dentro de la inversión y que se reconozca, porque así fue, es que los taludes simplemente no eran los mismos que se tenían considerados en el proyecto aprobado. O sea, Bueno, cosas que tienen que ver más que... Eso es lo que estamos hablando, la obra es distinta, no es lo probado, es otra cosa. Las cámaras puede que sean las mismas, no sé, porque el camino tiene el mismo eje. Bueno, pero si el talud iba a ser vertical y ahora no es vertical, no es la misma obra, es otra Sí, obra. efectivamente, si el plano as-built refleja cómo quedó, no el método constructivo. Eso es un... Eso es lo que están reclamando ustedes. Sí, Que efectivamente. hay una diferencia entre lo aprobado versus lo ejecutado. Efectivamente. Eso quería confirmar. Y este problema se tuvo con una empresa y no con otras 12 sobre las cuales Claro, nunca... Exactamente, lo tuvieron con nada. Exactamente. Y el resto de las otras compañías, más de 10, no se tuvo ningún problema. Yo quisiera preguntarles, ¿cuál es la causa de la entrega tardía de documentación que sirve de respaldo al MOB para finalmente a través del Consejo de Defensa del Estado recuperar esas platas? Porque es un tema delicado del cual ustedes están conscientes y que eso, en definitiva, bueno, complica las cosas más allá de todo esto que pasó incluso. El hecho de saber que el MOB no va a poder recuperar esas platas porque ustedes no entregaron dentro de los plazos razonables, es un tema considerable. Sí, no, por supuesto. Quisiera entender por qué no ocurrió. Ahí daría una precisión, un matiz. La sociedad concesionaria entregó en tiempo y forma todas las carpetas. Las carpetas fueron entregadas a tiempo. La diferencia surgió porque en dos carpetas, bueno, todas las carpetas tienen una cantidad de antecedentes que van desde la carta que se envía directamente Vialidad a las compañías de servicio hasta la aprobación de la compañía, la carta de aprobación de la compañía de servicio. La sociedad concesionaria entregó en todas las carpetas en tiempo y forma. Lo que pasa es que en estas dos carpetas lo que no coincidía era la obra, los proyectos, los presupuestos aprobados con respecto a las facturas. Nosotros presentamos las facturas que teníamos. No puedo no inventar o no la factura. Es decir, yo presenté, si tenía 11.000 millones de pesos ahí, yo presenté facturas por 15.000. Entonces, eso es lo que no cuadró. Y las carpetas eran devueltas porque esos montos no cuadraban, porque las facturas presentadas no cuadraban con el monto aprobado. Entonces, no se ha cambiado ningún antecedente desde el 2016, esto fue febrero del 2016 más o menos. No se han cambiado los antecedentes, siguen siendo los mismos antecedentes. La única diferencia fue de cómo salvar el tema de poder, que yo tengo facturas que son instrumentos legales, no puedo decirle dame dos facturas donde tenía yo una del 2013 porque no puedo cambiar un instrumento legal. Entonces, lo que no me cuadraba era esos montos. Ya, perfecto. No tengo más preguntas. Teodoro Vygotsky. Ya quedó claro de que hay una distinta interpretación respecto de los gastos de gestión y supervisión, si están o no están dentro de los 100.000. Pero apareció una nueva apreciación que respecto de si hay o no desglose respecto a los 3.700 millones. Escuchamos al MOB que había una sobreexcavación, que habían obras que eran de la concesión y no del cambio de servicio, y también de ADA. Y escuché de su reciente exposición que era todo de ADA. Entonces, más que explicármelo ahora, reiterarlo, les voy a pedir que lo fundamenten. Y como no vamos a tener una oportunidad de reiterar, le voy a pedir que lo haga bien detallado. No tengo más peticiones.
No hay nada que responder porque va a tener que hacerlo muy bien hecho, que lo entienda en el poquísimo tiempo que tenemos antes de evacuar el informe. Sí, Fernando Vara, ¿no tiene pregunta? Ya. Entonces, con esto le agradecemos la presentación y terminamos la ronda de preguntas. Bueno, solamente aclarar algunos conceptos que se han discutido acá y las precisiones que ha hecho la concesionaria en relación a que precisar que cada vez que el Ministerio de Obras Públicas ha reconocido gastos por gestión y supervisión lo ha hecho en el marco de una modificación de contrato, no en ningún otro tipo de obras. También es importante señalar que el responsable de fiscalizar el método constructivo del cambio de servicio es la propia concesionaria. Ella tiene una persona a cargo, como se señaló, que está encargada precisamente de que eso así sea. Aclarar a la concesionaria también que la simple entrega de los antecedentes, ¿cierto?, del cambio de servicio, esta carpeta, no implica que ellos hayan cumplido. Lo importante es que todos estos antecedentes, ¿cierto?, sean suficientes para poder el Ministerio requerir el reembolso a través del Consejo de Defensa del Estado. Y en lo que ocurrió, ¿cierto?, que habían documentos que eran inconsistentes, ¿cierto?, entre el presupuesto aprobado y las facturas que ellos habían entregado, lo que demoró, en definitiva, que esto pudiera entregarse al Consejo de Defensa del Estado para su reembolso. No sé si... Sí. Lo otro respecto a los expedientes, los antecedentes entregados por la concesionaria, solo aclarar que el MOP nunca tuvo a la vista cuáles eran las obras que iban a ejecutar efectivamente SACIR y cuál Aguas del Altiplano. Según lo que ellos han expuesto tanto en su escrito como acá, ellos dicen que los movimientos de tierra por un tema de costos y de ahorrar costos lo iba a hacer SACIR. Y justo son los costos que hoy en día están en controversia, que son por movimientos de tierra y sobre excavaciones. En base a eso, el Ministerio nunca tuvo claridad y nunca se entregó un antecedente ni factura al último momento de Aguas del Altiplano. Siempre fueron facturas realizadas por SACIR por la totalidad de las obras. Recién, en base a esta controversia, nosotros pudimos tenerla a la vista. Era solo aclarar eso. Eso es muy bien. ¿Fernando Vara? O sea, perdón. O sea, lo que está diciendo es que todo lo que se está cobrando pertenecían a obras que ejecutó SACIR, no ADA. Básicamente lo que ellos están diciendo es que los problemas son porque hubo mayores movimientos de tierra a los proyectados respecto al proyecto. Y eso lo ejecutó SACIR, dice usted. Ellos mismos exponen en sus observaciones y acá también en un comienzo que eso, por un tema de costos, de ellos de ahorrar costos, lo iba a ejecutar la empresa SACIR, que por eso hay trabajos que ejecutó SACIR Construcciones y ADA. Y así también lo reclama y hay como antecedente que hay una disputa porque ADA dice que tuvo que ejecutar mayores obras que se había acordado que le iba a realizar SACIR. Pero usted ahora tiene facturas de SACIR. Oye, lo que entregó siempre la concesionaria fueron facturas y presupuestos emitidos por SACIR por la totalidad. Por la totalidad. Por la totalidad. Nunca... Y SACIR debe tener facturas emitidas por ADA. Sí, que son las que presentó durante este proceso, pero nosotros nunca las tuvimos a la vista antes. Ya. O sea, en el expediente ustedes ven las facturas de SACIR, no ven las facturas de ADA. No. Y nunca tampoco la concesionaria presentó, digamos, dos presupuestos diciendo esto es lo que va a ejecutar SACIR, esto lo va a ejecutar ADA. No, siempre lo presentó, o sea, como que la totalidad. Era con SACIR. Exactamente. SACIR se encargó de... Exactamente. Ya. Bien, ahora, respecto del cobro del Consejo de Defensa del Estado, etcétera. Yo entiendo que ustedes tienen que, bueno, tiene que haber un calce, digamos, entre los presupuestos aprobados y lo que va a poder cobrar, ¿no es cierto? Sí, de hecho, si no lo que nos ha pasado en otras ocasiones es que si no el Consejo de Defensa simplemente los devuelve y nos entramos en un círculo vicioso que al final nada se reclama y empieza a correr los plazos. Pero, sí, ¿cuál es la razón por la cual el Consejo de Defensa del Estado no podría cobrar el total, digamos? Porque no concuerda el presupuesto con el proyecto aprobado con lo facturado, entonces hay una incongruencia que ellos dicen... Okay. Claro, tanto como los requisitos. Ya, o sea, por sí, porque si no, después me dice, ¿qué pruebo? O sea, que eso es lo que reclamo.
o lo del presupuesto o de las facturas. ¿Por qué hay una incongruencia? Explíquemelo, haga una minuta. No es tan sencillo porque también tienen que exponer el caso. Entonces, tiene que haber una consistencia. Sí. Ok. Yo no tengo más preguntas. Teodoro Vygotsky. Quisiera precisar lo que usted señaló. Está diciendo que la concesionaria está cobrándole al Estado por un trabajo que hizo una empresa relacionada sin haber realizado una licitación. O sea, no necesariamente, o sea, yo lo único que estamos diciendo es que al MOP nunca se le entregó un antecedente específico diciendo cuál era la obra que iba a ejecutar SACIR y cuál era la obra que iba a ejecutar Aguas del Altiplano. Se entregó un presupuesto genérico emanado por la empresa SACIR en el cual se describían todo el detalle de cada una de las obras. Y hoy en día lo que está en discusión, que justamente los ítems de mayor movimiento de tierra, que son los que ellos reclaman que por hacer un bien, que no lo hiciera Aguas del Altiplano por ahorrarse costos, lo hizo SACIR, hoy en día son los que están generando mayor diferencia. El precio unitario es el que están utilizando, que estaba definido. Sí, pero justo son las cantidades, o sea, la cantidad, no el precio unitario, sino la cantidad de obra la que hoy en día está en discusión más que el mismo precio unitario. Claro, y respecto de esta cantidad, este Q que se habla, el inspector fiscal debería haber tenido una opinión en el momento que se están haciendo las obras. Por eso, como caso excepcional en estos dos casos, como bien dijo Víctor, si bien no es común que después de la PCP se apruebe un nuevo proyecto, en este caso, debido a las circunstancias, a lo que solicitó la sociedad concesionaria en su momento, se hizo una excepción, se compararon los ASBIL con lo que se había aprobado, con lo que efectivamente construyó y se llegó a un nuevo monto. Pero es excepcional, no es algo común que ocurra en los contratos. Ahora, en el límite, exagerando, se podría haber hecho un as-built ineficiente, más profundo de lo que requería. Es que el as-built va a reflejar lo que efectivamente se construyó, nada más que es un levantamiento topográfico, llamémoslo, catastral de lo que se construyó. Claro, pero no quiere decir que era lo más eficiente de construir. Absolutamente. Y ahí eso es parte de nuestra postura. Yo lo puedo construir a 100 metros de profundidad, el as-built lo va a reconocer, pero si uno ve desde el punto de vista de eficiencia económica, hubo un derroche de dinero en construirlo donde se construyó. Eso es parte de nuestra presentación. Y por eso delante exageré y dije, una tubería de 1 metro no puede tener una excavación de 10 metros. Tiene que ser lo justo y lo reconocible. Para eso hay estándares, para eso hay hasta normativas de cómo evaluarlo. Y, en definitiva, cuando están aprobando posteriormente el as-built, están considerando dónde está, sin emitir juicio respecto si había una manera más eficiente de haberlo construido. Eso es. Ok, muchas gracias. Después, la abuela. Yo quisiera volver sobre un punto que mencionaban. El MOP, señalan ustedes que no tuvo a la vista las facturas de ADA sino hasta ahora, ¿no? Me llama la atención entonces que se haya aprobado un presupuesto. Este presupuesto fue el presupuesto elaborado por la concesionaria de acuerdo a valores establecidos por la concesionaria, con un detalle determinado por la concesionaria. Claro. Y el inspector fiscal aprobó un presupuesto, después hubo diferencias, pero en una etapa aprobó determinados presupuestos sin, yo me imagino que tiene experiencia y tiene alguna idea de cuánto cuestan, pero me llama la atención que se apruebe un presupuesto sin ver el presupuesto o que se acompaña al menos el presupuesto de la empresa de servicios, sin prejuicio que se puede considerar trabajos complementarios de SACIR porque hay un fundamento que puede ser que la empresa de servicios le cobraba más caro por hacer la excavación y SACIR, que iba a estar en la obra, le cobraba más barato. Es un tema de eficiencia que se puede entender,
Y entonces, en virtud de estas dos empresas, se puede hacer una presentación como la que vimos y que yo entendía que era así, pero nunca fue acompañado el presupuesto emitido directamente por la empresa de servicios, sino hasta ahora. No, claro. Sí, así. Nosotros nuestra relación es con la concesionaria. Y la concesionaria nos presenta los proyectos y los proyectos se revisan el cubo, las cubicaciones y se aplican los precios que están adecuados, ¿no es cierto? Y entonces ahí tenemos el presupuesto y eso es lo que aprueba el inspector fiscal. ¿Cómo lo haga? ¿Con quién lo hagan? No nos metemos. Ya, perfecto. O sea, en base a los precios unitarios, como decían antes, claro. Y el resto se acuerda con ella y ella verá. Así es. Ya. Eso nomás, gracias. ¿No, Francisca? Es que me confundí con una cosa, que la sociedad concesionaria, o sea, no, ustedes dijeron, no sé quién dijo lo mismo, que al Consejo de Defensa del Estado le presentaban una factura que venían por parte de la sociedad concesionaria, que eran de los, ¿cuántos millones? Ya eran 15 millones, por ejemplo, y ustedes tenían un respaldo de 11 millones. Por lo tanto, el Consejo de Defensa del Estado no podía aprobar, ¿cierto? Pero ese presupuesto, yo entendí que la sociedad concesionaria decía, claro, que no podía presentar otra factura porque venía desde la subsidiaria la contratista, las aguas del altiplano. No pero es, entiendo ahora por ustedes que en realidad la factura, que ustedes solo tienen facturas que vienen desde la sociedad concesionaria. Por lo tanto, ustedes le llegaban facturas de la sociedad concesionaria, que era lo que presentaban ustedes al Consejo de Defensa del Estado, ¿correcto? O sea, la sociedad concesionaria pudo haber presentado facturas por 11.000 millones en vez de 15.000 millones. Sí, al momento, bueno, primero la factura no es que sea una factura única. No. Son muchas facturas y por eso algunas prescriben y otras todavía pueden ser reclamadas. Sí, vigentes. Pero efectivamente los antecedentes que nosotros presentamos en este caso particular solo son facturas emitidas de la empresa SACIR Chile con un presupuesto generado por SACIR Chile. En ningún momento. Y eso es lo que va con el Consejo de Defensa del Estado. Eso es lo que va al Consejo de Defensa del Estado. O sea, SACIR Chile, cuando recibe lo de Aguas del Desierto, que recibe un monto de pago por 10, y en realidad le habían aprobado 7, pudo haber presentado una factura por 7. Sí. Gracias, no tengo más preguntas. Fernando Vara. Una precisión. Lo que pasa es que ustedes están diciendo que las facturas que, en el fondo, la sociedad concesionaria contrató a SACIR para ejecutar las obras de cambio de servicio. Así es. Y se entendió con todas las compañías, en fin. Entonces, acá el panelista, don Roberto, estaba pidiendo los contratos. Esos contratos se supone que los celebró SACIR. Así es. Con cada una de las empresas. Iban a ejecutar la obra. El Ministerio no tuvo conocimiento de esa relación contractual. Correcto. Entonces, no sé, ahí van a tener que conseguirse los contratos con la relacionaria. Son terceros ajenos al juicio. Correcto, eso quería precisar yo, porque parece que la petición no sé si va a ser posible que te la puedan hacer llegar los contratos. Ellos tendrán que ver cómo lo hacen. Gracias. Yo tengo un comentario. Este sistema se aplica en todos los contratos, es decir, la aprobación del cambio de servicios siempre es así. La concesionaria presenta el presupuesto de acuerdo a los precios unitarios y no, comúnmente se revisa y se aprueba y se ejecuta, ¿no? Sí, eso es así, pero comúnmente los presupuestos, sobre todo cuando son empresas grandes que se presentan, no son directamente de la constructora, son de la empresa de servicio y viene, por ejemplo, si son de BTR, vienen firmados por el gerente de BTR diciendo yo cobro todo esto por trasladar mi cambio de servicio. Solo en casos de APR o temas donde netamente tiene que hacer la concesionaria la construcción, por lo general viene de esta manera. Ya, perfecto. O sea, cuando hay obras que
podría necesitar a la constructora o que intervenga la constructora es cuando porque no hay un tercero que se la da pueda esta modalidad. ejecutar. Ya, perfecto. Yo no tengo más preguntas. No, yo solamente quería aclarar que la presentación de la concesionaria se deduce que en el caso de ADA en particular, ellos indican que SACIR fue contratado por la sociedad concesionaria para ejecutar estos cambios y ahí mismo se reconoce que la mayoría de las obras de estos cambios lo hizo ADA. Eso es lo que dicen ellos ahí. Ahora, yo no sé cuánto pesa el movimiento tierra respecto a las otras obras. A lo mejor hay mucho más movimiento tierra pero eso es lo que se declara ahí. Por eso y nosotros... los contratos que estoy pidiendo son relativos a esa gestión o a esa transacción, digamos. De hecho, lo único antecedente, como le digo, nosotros no tenemos ni un antecedente de cuánto fue lo que ejecutó cada una, porque tampoco en un principio nunca se presentó así al Ministerio. Claro. Entonces, lo único antecedente que tenemos son lo mismo que ustedes han tenido en la vista, que hoy día se establece que un monto ejecutó SACIR y un monto ejecutó ADA. Pero qué obra ejecutó cada cual no sabemos, y lo único antecedente que sabemos es un informe de ADA que dice que tuvo que ejecutar mayores obras porque SACIR no las ejecutó. Claro. Sí, la intención del panel es saber en qué condiciones se pactaron las obras. Se pactaron por suma alzada, se pactaron por precio unitario. Eso es lo que nosotros tenemos que confirmar, porque hay distintas formas de verlo, y eso tendría que verse a través de los contratos que se firmaron. Entre SACIR y la sociedad concesionaria, por un lado, hay que saber qué tipo de contrato se firmó para efectos de las obras, ¿no es cierto?, adicionales relativas a servicios, y qué contrato se firmó entre SACIR y ADA para efectos de la actuación que ellos tenían entre los dos, digamos. Eso es lo que tenemos que confirmar nosotros. Y para eso se piden los contratos. Muy bien, terminamos con la ronda de preguntas. Damos por concluida la audiencia pública del día de hoy. Se les recuerda que las observaciones a la audiencia pública y la respuesta a los requerimientos del panel técnico vencen con fecha el lunes 20 de noviembre. Perdón, martes. Sí, martes, ya los asusté, martes. La resolución será notificada a la brevedad posible para que puedan seguir trabajando. Muchas gracias.